Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estábamos hablando la vez pasada del ciclo de Jacob. Estábamos casi terminando este ciclo de Jacob. Y el día de hoy vamos a terminar entonces este ciclo. Veíamos la vez pasada, por un lado, la lucha que había tenido ya Jacob con Dios y cómo al final se reconcilia, ¿verdad?, Jacob con su hermano Esaú, ¿verdad? Viene la reconciliación, ¿no?, entre los dos hermanos, que es algo muy importante, porque decíamos que con eso pues parecía que concluía toda la Biblia. Sin embargo, bueno, no toda la Biblia, todo el Génesis, más bien dicho. Sin embargo, decíamos que quedan cosas pendientes, ¿no? Y todavía sigue el ciclo de José, que vamos a analizar, ¿verdad?, en las otras semanas. Pero antes de eso, bueno, vamos a concluir bien el ciclo de Jacob con un episodio muy interesante, ¿no?, que es el capítulo 35, ¿no? El capítulo 35 que nos narra, ¿verdad?, después de que Esaú y Jacob se reconciliaron, ¿verdad?, ya se reconciliaron, cada uno se va para su, para su lugar. Jacob se va a Siquem y ahí, ¿verdad?, Dios le va a pedir que regrese a Betel, ¿no? Betel, si ustedes recuerdan, lo habíamos visto hace dos, me parece, ¿verdad?, de hace dos clases, cuando Dios se le aparece en sueños, ¿verdad?, y le dice que tiene que seguir adelante, que Él está con él, y ahí ese lugar le ponen como nombre Betel, ¿no?, que quiere decir casa de Dios, porque ahí habitaba Dios, ahí estaba Dios con ellos, ¿no? Y entonces Dios le va a pedir ahora que regrese a Betel. Y entonces todo el capítulo 35 es este regreso a Betel, pero es un capítulo que no habla de un solo relato o de una sola idea, sino que está llena precisamente de un montón de ideas, ¿no?, y de pasajes y de situaciones que va viviendo Jacob para ir concluyendo con todo su ciclo, ¿no? Y esto terminaría en el capítulo 36, donde se habla de un montón de genealogías, ¿no?, que obviamente pues no vamos aquí a analizar, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de este capítulo 35, donde nos va a hablar de esta consecuencia, ¿no? Entonces dice, vamos a entresacar algunos temas que son principales, ¿no? Y entonces vamos a leer el libro del Génesis, capítulo 35, del 1 al 4, ¿no?, para empezar, ¿no? El primer episodio que quisiera resaltar aquí es que es cuando Dios le pide regresar a Betel y que tiene un gran significado espiritual, ¿no? Dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que la acompañaban, retirad los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y múdense de vestido. Luego subiremos a Betel y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay junto a Siquem. Partieron pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de los contornos, y así no persiguieron a los hijos de Jacob. Muy bien, entonces ahí tenemos el regreso, ¿verdad? Van a regresar finalmente a la ciudad de Betel, que es donde empezó propiamente todo el proyecto que traía precisamente Dios con Jacob, ¿no? Regrésate a Betel. Cuando huías, dice el texto, ¿verdad?, cuando huías de tu hermano Esaú. Y entonces Jacob va a regresar a ese lugar. Ahora, aquí esto es algo muy importante, porque quiere decir que se está cerrando todo el arco narrativo, ¿no? ¿Dónde empezó propiamente toda la historia de Jacob, verdad?, para empezar a ser parte del pueblo, ¿no?, el heredero de la promesa de Dios, en Betel, ¿no?, porque le había robado la primogenitura, ¿verdad?, y la bendición a su hermano Esaú. Entonces ahora, ahí en Betel le dice Dios, yo voy a estar contigo, y acordémonos que Jacob dice, si regreso con bien, tú serás mi Dios, ¿no? Ahora es el momento de que regrese a Betel y que cumpla su promesa, ¿no?, que se consagre totalmente a Dios, que viva solamente para Dios. Y ahí está entonces Jacob, ¿no?, consagrándose totalmente a Dios. Y entonces todo empieza en Betel, toda su aventura empieza en Betel, y ahora Dios le dice, regrésate a Betel. O sea, está cerrándose la historia. Fíjense cómo narrativamente hablando se está cerrando toda
la historia de Jacob. Ahora empieza a regresar a Betel. Ahí es donde comienza, ¿no? Y entonces ahí va todo esto. Y este regreso a Betel hay que verlo como una especie de peregrinación. Porque regresar a Betel significa, sí, regresar a donde empezó todo, ¿no? Narrativamente hablando, pero también significa que va a consagrarse totalmente a Dios. Porque él le había dicho a Dios, ¿no? Si me haces regresar sano y salvo, tú serás mi Dios, me consagraré a ti. Es momento de que cumpla su promesa, ¿no? Ya no tiene ningún peligro, porque el peligro, ¿cuál era? Que su hermano lo había amenazado de muerte, ¿no? Su hermano le había dicho, ¿verdad? Cuando muera mi padre, yo te voy a matar, porque me robaste la bendición. Pero ya se reconcilió con su hermano, ya no hay ningún peligro. Puede regresar a Betel y consagrarse a Dios. Por lo tanto, podríamos decir que el camino hacia Betel es una especie de peregrinación en donde él se va a consagrar a Dios, en donde él va a vivir unido para siempre con Dios. Es un camino para encontrarse con Dios, para consagrarse a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, vean cómo este camino de encuentro hacia Dios es precisamente un camino de purificación, porque le dice, ¿verdad?, a sus esposas, ¿verdad?, que le entreguen todos los dioses extraños que hay entre ustedes. O sea, si tenían alguna imagencita de algún dios, dénmela. O sea, ya no la pueden tener, porque a partir de ahora vamos a consagrarnos a Dios, y estos ídolos ya no los queremos. Dice, purifíquense y cámbiense de vestido. O sea, es el momento de un encuentro profundo con Dios, una purificación, ¿no? Una transformación profunda, honda, porque se van a encontrar con Dios. Se va a consagrar a Dios totalmente, ¿eh? Fíjense cómo se va a consagrar a Dios. Entonces, quítense los ídolos. El único Dios es este, ¿no? Yahvé. Él es el único Dios, primero que nada. Segundo lugar, ¿no?, purifíquense, o sea, lávense, báñense, o sea, tienen que estar limpios, ¿no? Quítense toda la suciedad de esos falsos ídolos, queden limpios y cámbiense de vestido. El cambiar de vestido es un símbolo de cambio de identidad, ¿no? Un cambio de personalidad, porque ahora mi persona va a estar totalmente unida a Dios. Ahora mi persona va a estar totalmente referida a Dios. Me voy a identificar a partir de Dios. Él va a ser mi punto de referencia, Él va a ser mi punto de arranque, no necesito otro, ¿no? Solamente Dios le da sentido a mi vida, ¿no? Y ahí está, ¿no? Totalmente, ¿no? Yendo totalmente a Dios. Cámbiense de vestido, ¿no? Y vamos a ir a Betel, ¿no? Quiere decir que entonces esta peregrinación a Betel no nada más es ir a un lugar como tantos que ha visitado Jacob, es su encuentro profundo con Dios. Es una purificación, perdón, es una peregrinación que realmente le hace fortalecer su fe y encontrarse con Dios. Y le hace transformarse en su vida, ¿no? Encontrarse definitivamente con Dios. Ya no tiene que hacer otra cosa. Y ahí es donde va a estar totalmente la presencia de Dios, ¿no? Si lo piensan bien, pues esto tendría que ser una peregrinación en el fondo, ¿no? Hoy en día, ¿verdad?, escuchamos mucho de las peregrinaciones, ¿no?, que van a la basílica de peregrinación, que van a la de peregrinación al Señor de Chalma, que van a muchos lados de peregrinación. Pues esto tendría que ser una peregrinación, encontrarme con Dios. A veces las peregrinaciones las ven como turistas, ¿no? Ay, vamos a la basílica, ¿no?, como para turistear, pasar el rato. Pero una peregrinación no tendría que ser eso. Una peregrinación supone que yo peregrino a un lugar sagrado para encontrarme con Dios, para consagrarme a Dios, para vivir unido con Dios. Se supondría que ese tendría que ser el sentido de una peregrinación. Así como aquí, quítense de los ídolos, purifíquense y cámbiense de vestido, ¿no? O sea, ser alguien nuevo. Se supondría que alguien que va de peregrinación lo hace precisamente porque quiere consagrarse a Dios, porque quiere encontrarse con Él, porque quiere estar unido con Él. Ese tendría que ser, ¿no? Significaría que si yo digo, yo voy de peregrinación a la basílica, voy caminando para llegar a la basílica, pues se supondría que es porque voy a llegar a un lugar sagrado para encontrarme con Dios y para transformar mi vida. Se supondría, ¿no? Pero a veces esas peregrinaciones se convierten en otra cosa menos el encuentro con Dios, ¿no? Porque van platicando, van de argüende, van de visita, turistas, souvenirs, yo que sé qué tanta cosa, ¿no? Pero nunca se encuentran con Dios. Sí, entran al lugar, a lo mejor hacen un momentito de oración, yo no digo que no, pero el chiste de una peregrinación es consagrarse a Dios, vivir unido con Dios para siempre, vivir totalmente orientado hacia Dios, ¿no? Eso sería precisamente una peregrinación, que yo viva unido con Dios. Después de una peregrinación yo tendría que haber sido distinto, un cambio en mi vida, ¿no? Una transformación en mi vida, porque todo el camino se supondría que es como una purificación, ¿no? Voy caminando, me voy cansando,
Es como una manera de purificarme. Me quiero encontrar con Dios porque quiero ser distinto, ¿no? Pero pues a veces la gente va de peregrinación para otras cosas, pero no para encontrarse con Dios, porque siguen siendo los mismos, ¿no? Siguen portándose igual, siguen pensando igual, siguen haciendo lo de siempre, pues no transforman su vida. Entonces es una peregrinación incompleta, ¿no? Es una peregrinación que no va muy bien, que no va muy adecuada. La verdadera peregrinación es el encuentro con Dios, ¿no? La verdadera peregrinación tendría que ser la transformación que tengo con el Señor. Esa tendría que ser la verdadera peregrinación. Que yo me consagre a Dios, que yo me cambie de vestido, pero no de vestido físico, sino de persona, ¿no? Que digan, mira, fue de peregrinación a la basílica y ya es otra persona, ¿no? Ya está cambiada, sirvió la peregrinación. Fue a la basílica y sigue siendo el mismo pelafustán de siempre, pero pues no sirvió de nada la peregrinación, ¿no? Cuando le dice Dios, ven conmigo, es porque se va a consagrar a Él. Ahora sí, vas a encontrarte conmigo, ¿no? Vas a vivir unido conmigo para siempre. No puedes ser el mismo de siempre, ¿no? Tienes que empezar una vida, ¿no? Y esta es la transformación de la vida, ¿no? Que nosotros vayamos renovando nuestra vida, vayamos renovando nuestro corazón, nos vayamos liberando de los falsos ídolos y nos vayamos encontrando con Dios. Esa es la peregrinación. Ese es el verdadero sentido de una peregrinación. Y por supuesto va a cumplir lo que había dicho en el capítulo 28, ¿no? Tú serás mi Dios. Ya no va a tener otras imágenes, ya no va a tener otros dioses, ya no va a confiar en otras realidades, solamente va a confiar en Dios, solo en Dios. No necesita más cosas, ¿no? Ahora va a confiar en Dios. Y dice el texto, ¿verdad? En el versículo 5, que todos los pueblos, ¿verdad? Cuando sintieron esto, no les hicieron nada, ¿no? O sea, que él va camino a Betel y nadie les hace nada. ¿Por qué? Porque sintieron el temor, ¿no? Dios los va protegiendo, pero ¿en qué sentido? El que se consagra a Dios ya no siente la amenaza de nadie, ¿no? Ya no siente la amenaza de otros pueblos, ya no siente la amenaza de nada, porque Dios es su protección, porque Dios es su fortaleza, porque Dios es el que lo va guiando, les va transformando, les va animando. Solo Dios es el que lo transforma, solo Dios es el que lo anima, ¿no? Solo Dios, porque va peregrinando para encontrarse con Dios. Otro episodio que podemos ver aquí, ¿verdad?, que puede llamar la atención, es el episodio que aparece entre el versículo 9 al versículo 15, ¿no? Que es un episodio que nos habla de la promesa de Dios de nuevo, ¿no? Como Jacob va precisamente a consagrarse a Dios, va a encontrarse con Él, Dios le repite su promesa, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo, versículo 9 al 15, ¿no? Dice así: y Dios se apareció a Jacob una vez más, y a su llegada de Padán Aram, y lo bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió a su lado. Jacob erigió una estela en su lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y virtió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado con él Betel. Entonces ahí tenemos la promesa de Dios que le hace precisamente de nuevo a Jacob, ¿no? La promesa. Le vuelve a hablar del cambio de nombre, como cuando la pelea, ¿verdad?, que veíamos la clase pasada, ¿no? Cuando Dios se pelea con Jacob y le dice: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y aquí de nuevo Dios le hace esto. Estamos aquí con un pasaje que es duplicado, ¿no? Y vuelve a meter el tema del nombre, ¿no? Para hablar precisamente de su cambio de identidad y de la misión que tiene. Porque si te acabas de consagrar a Dios, tienes un nuevo nombre, ¿no? Si te acabas de consagrar a Dios, tienes una nueva identidad, una nueva misión en esta vida, ¿no? Y además le añade otra cosa, ¿verdad? Porque no solamente le dice: te llamarás Jacob, ¿verdad? Perdón, te llamarás Israel, sino que le dice: sé fecundo y multiplícate. Por lo tanto, Dios le dice, ¿verdad?, que se multiplique, que sea fecundo, ¿no? Como se lo había dicho a Abraham, como se lo ha dicho a Isaac,
O sea, Jacob ahora se llama Israel y será padre de un pueblo numeroso, como se lo había prometido Dios a Abraham ya, ¿no? Quiere decir que Jacob va siendo heredero de todas las promesas de los otros patriarcas. Él es el que continúa la línea de la promesa. Él es el que continúa la línea de los patriarcas. Ya no hay que esperar otra cosa, ya no hay que esperar otra realidad. Dios va a cumplir sus promesas en Jacob. Jacob es el heredero, ¿no? Sé fecundo, es decir, tú eres el verdadero heredero. Aunque no seas el primogénito, tú eres el verdadero heredero. Tú eres el verdadero heredero, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Dice Dios, ¿verdad? Yo estaré contigo, ¿verdad? Y entonces sucede un rito final, ¿no? Dice, Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y virtió sobre ella aceite, ¿no? Virtió aceite sobre ella, ¿no? Entonces, en el capítulo 28, cuando lo analizamos, ¿verdad? Hace 2 clases, veíamos que ahí cuando Jacob se da cuenta que ahí estaba Dios con él, que no lo había abandonado, que no lo había dejado, ¿verdad? Habíamos dicho, bueno, en ese momento Jacob consagra una piedra, ¿no? Y entonces pone una estela, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Pone ahí una piedra, una estela, bueno, es una piedra así, ¿no? Más o menos, ¿no? Pone la piedra en aquel tiempo, ¿no? Y luego dice que le derrama aceite, ¿no? La ungió, ¿no? Le echa el aceite, ¿no? ¿Qué significa? Que la está consagrando, ¿no? Eso quiere decir ungir. La palabra, el verbo ungir quiere decir echar aceite, ¿no? Pero aquí Jacob no solamente pone la piedra y le echa el aceite, sino dice que le echó una libación. Una libación. ¿Qué cosa es una libación? Porque además de echarle el aceite, le pone una libación. ¿Qué cosa es una libación? Libación es un rito en el que se le echa vino, ¿verdad? Es derramar vino a algo. Eso quiere decir libación, ¿no? Cuando yo le echo vino a algo, ¿no? Que era una manera, ¿verdad?, de consagrar algo, de limpiar algo, ¿no? Para eso era la libación. Este es el único pasaje en donde se echa una libación a una piedra, ¿no? Generalmente la libación va a un animal, ¿no? A alguna cosa que se sacrifica. Pero aquí dice que se le echa una piedra. ¿Por qué le echa el vino a la piedra? Que le eche el aceite, bueno, sí, significa que lo unge, ¿no? Que aquí, ¿verdad? Recordemos que el aceite es algo que permanece, ¿no? Si usted se ensucia la ropa con aceite, es bien difícil quitar la mancha, ¿no? Es algo que la tela va absorbiendo, ¿no? Por lo tanto, cuando se unge algo, significa que es algo que permanece, ¿no? Por ese motivo, cuando se echaba el aceite a la piedra, era una manera de decir, aquí está Dios, ¿no? Aquí yo me consagro a Dios, aquí yo pertenezco a Dios para siempre. Dios nunca se va a alejar de mí, yo nunca me voy a alejar de Dios. Es como la permanencia, ¿no? El aceite es algo que permanece. Pero ¿para qué le echa el vino? Aquí no hay un sacrificio. Cuando se hace un sacrificio se hace la libación. Pero aquí no hay ninguna cosa. ¿Por qué le echa el vino a una piedra? Es el único lugar en la Biblia donde aparece esto. Entonces algunos estudiosos, ¿verdad?, tratando de ver por qué le echa el vino aquí, ¿no? Dice, ¿verdad?, uno de los autores dice, esta estela o esta piedra, ¿verdad?, adquiere una nueva dimensión. El hacer el acto de libación significa adquirir un nuevo significado, ¿no? Y entonces se recuerda, ¿verdad? Dice, hay una inscripción antigua donde dice, cuando este palacio se haya hecho viejos y esté en ruina, ojalá un futuro príncipe restaure sus muros, se preocupe de la estela que está en el escrito mi nombre, lo unja con aceite y derrame una libación sobre ella y la regrese a su lugar. Por lo tanto, el signo de libación de una piedra, según este manuscrito antiguo, ¿qué quiere decir libar algo? Se liba una piedra o se le echa vino a una piedra para hacerla nueva. Es decir, si un palacio es antiguo, ¿verdad?, y se está destruyendo, llega un nuevo príncipe y restaura todo, ¿no?, para que el palacio quede como nuevo. Dice, agarrará y libará mi piedra, le echará vino a la piedra para decir,
aunque es un palacio antiguo, aunque es un palacio que ya se estaba haciendo viejo, yo lo restauré. Entonces, aunque sea viejo, se hace nuevo, ¿no? Porque yo lo restauré. Por lo tanto, el acto de libar, el acto de echarle vino, ¿qué significa? Algo que era antiguo, pero que yo lo hago nuevo. Algo que era antiguo, pero que yo le doy un nuevo significado, porque lo estoy renovando. Por eso Jacob dice que aparte de echar el aceite, le echa el vino. ¿Para qué le echa el vino? Para decir que es algo nuevo, porque es un nuevo encuentro que tiene con Dios. Porque la primera vez que se le apareció Dios, en el capítulo 28, él ya había agarrado la piedra y le había echado el aceite. Pero aquí, aparte de echarle el aceite, le echa el vino para decir, aunque yo ya me había comprometido con Dios, este compromiso es nuevo, porque aquel compromiso lo hice con miedo, aquel compromiso lo hice con incertidumbre, aquel compromiso lo hice con dudas, aquel compromiso lo hice sin saber qué iba a pasar, ¿no? Porque dice, si regreso sano y salvo, no sabía si iba a regresar, no sabía si le iba a ir bien, no sabía. Por eso dice, si regreso, ¿no? Iba con miedo, pero ya regresó, y regresó con bien, y regresa bendecido, y regresa transformado. Por lo tanto, no nada más va a consagrar la piedra como continuidad, ¿verdad? Como continuación de lo que ya hizo. Al contrario, esta piedra la vuelve a ungir para comprometerse con Dios, pero de manera nueva. Porque ahora el Jacob que está ungiendo la piedra es un Jacob nuevo. No es el que se fue. El que se fue era un temeroso. El que se fue un ladrón. El que se fue un estafador. El Jacob que está consagrando la piedra es un Jacob nuevo. El Jacob que está consagrando la piedra es alguien distinto, ¿no? Es alguien diferente, es alguien transformado. Ya no es el Jacob de siempre, ya no es el Jacob de antes, es un Jacob nuevo. Por eso le está echando el vino para decir, sí, estoy haciendo lo que hice hace varios años, cuando le eché el aceite, pero esta piedra no es la misma. Esa piedra era de un Jacob engañoso, un Jacob temeroso, un Jacob con incertidumbres. Este Jacob es nuevo y esta piedra es nueva. Hay un nuevo compromiso, hay un nuevo encuentro con Dios. Ya no es el antiguo encuentro, es alguien diferente. Fíjense cómo entonces el texto está haciendo ver precisamente que hay una transformación profunda con su vida, ¿no? Hay una transformación, una renovación. Y esto pues entonces es algo muy significativo, ¿no? Porque entonces la libación representa que está empezando algo nuevo, que pareciera como una repetición de lo antiguo, pero no, porque la persona que lo está haciendo es nueva, la persona que lo está haciendo es distinta, es diferente, ya no es la misma que antes, ¿no? Ha cambiado su vida. Si lo pensamos bien, a veces tendremos que renovar nuestra vida, pero haciendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando alguien renueva su matrimonio, ¿no? Y da gracias a Dios por su matrimonio, porque ya lleva 25 años casado, ¿no? Sus bodas de plata, ¿no? O sus bodas de oro. Pues yo creo que la renovación de matrimonio tendría que ser como una libación, ¿no? No significa solamente renovar y decir, hace 25 años nos casamos, no, significaría un compromiso, ¿no? Queremos ser nuevos delante de Dios, ¿no? Porque el matrimonio que hicimos hace 25 años no es el mismo de ahorita, ¿no? No son las mismas personas, no son los mismos que están viviendo, son distintos, ¿no? Los que están comprometiendo, renovando su matrimonio después de 25 años, para empezar ya tienen hijos, ¿no? En general, ¿no? Ya tienen una historia recorrida, ya tienen un montón de problemas que superaron, un montón de alegrías que vivieron. No son los mismos de hace 25 años, no nada más renuevan por decir, renovamos porque estamos juntos, ¿no? Yo creo que tendría que ser algo nuevo, ¿no? Porque son personas nuevas. Después de 25 años de casado no pueden ser los mismos de siempre. Después de 25 años de casado no pueden ser los mismos de a cada rato, no pueden ser los mismos. Han recorrido muchas cosas. A veces lo ven como los 25 para hacer la fiesta, ¿verdad? Ay, qué bonita, ¿verdad? Los hijos festejan, se alegran mucho, pero no tendría que ser nada más como un momento de fiesta. Ay, ya llevan 25 años juntos. Tendría que ser un acto de libación en este sentido, ¿no? De querer hacer algo nuevo. Somos personas nuevas, somos distintos, no somos los mismos de hace 25 años. Los de hace 25 años teníamos miedo porque estamos empezando a casarnos, ¿no?
Era el inicio de una vida nueva, de conocernos para vivir juntos, de empezar a comprendernos, de empezar a soportarnos. Los de los 25 años no son los mismos. Ya se conocen, ya saben cómo, o sea, es otra cosa. Los 25 años tendría que ser no solamente el renovar el matrimonio, sino de decir, somos personas nuevas y tenemos que empezar a vivir distinto, ¿no? Eso tendría que ser, que no es cierto, no lo hacen, pero tendría que serlo, porque es un compromiso nuevo, ¿no? Tendría que ser distinto, no nada más decir, pues ya nos aguantamos 25 años, no es de aguantarse, es de que somos nuevos, ¿no? Somos distintos, hemos recorrido un gran camino, hemos madurado, bueno, pues vamos a ser diferentes, ¿no? Tendrán que comprometerse a algo nuevo. Somos personas distintas, somos personas nuevas, con una historia diferente, una transformación en la vida, la libación. Jacob ya no es el mismo de siempre, es otro nuevo, es distinto. Y efectivamente va a ser diferente, ya no es el mismo de antes, se va a transformar totalmente. Por lo tanto, aquí vemos entonces este acto de la libación. Y luego, ¿verdad?, sigue otro episodio que es sumamente doloroso, ¿no? En el versículo 16 al 20, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Versículo 16. Partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los dolores del parto le dijo la comadrona, ¿verdad? La comadrona es la que ayuda a dar a luz, ¿no? Ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó al niño Ben-Oni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efratá, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta el día de hoy. Entonces estamos ante un episodio sumamente triste. ¿Por qué? Porque recordemos que Raquel era la esposa que más amaba a Jacob. Ya habíamos hablado la otra vez, ¿no? Quería casarse con Raquel y bueno, le cambiaron a la esposa, ¿no? Y tuvo que estar con otra y luego trabajó 7 años para casarse con Raquel. Raquel era su favorita, ¿no? Raquel era su amor total, ¿no? La que no podía tener hijos, ¿no? Y había tenido solamente uno, ¿verdad? Que era José, ¿no? Ya habíamos hablado de él, ¿no? Y ahora va a tener el segundo hijo, ¿no? Que es Benjamín, ¿no? El último. Pero en el parto, ella muere, ¿no? Pues es una cosa terrible, ¿no? Catastrófica, porque por fin, ¿verdad? Por fin va a dar a luz otro hijo, un segundo hijo le va a dar a Jacob, pero a precio de que ella va a morir. Entonces estamos ante un episodio sumamente catastrófico, terrible, podríamos decirlo, ¿no? Y entonces, por un lado, Benjamín pues es el hijo más chico, claro, pero Benjamín también es el número 12, ¿no? Se está completando el número 12, ¿no? Obviamente, no, aquí, bueno, es el relato narrativo, pero si lo pensamos bien, los judíos, el número 12, están pensando en las tribus de Israel, en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, que estén haciendo Benjamín significa que es el hijo de la plenitud, ¿no? Están las 12 tribus, las 12 representantes de las tribus, ya no hay nada más, ¿no? O sea, Jacob ahora tiene 12 hijos, que en el futuro serán las 12 tribus, ¿no? Quiere decir que se está completando todo, ¿no? La bendición le está llegando a Jacob totalmente, ¿no? Es lo que está diciendo el texto, ¿no? La bendición está llegando plenamente para Jacob, ¿no? Y por lo tanto es el anticipo del pueblo de Israel. Pero, decíamos, viene la desgracia, ¿no? Se muere Raquel. Y entonces cuando ella se está muriendo, dice, con el último aliento de vida que tiene, le pone el nombre al niño, ¿no? ¿Y cómo le pone? Dice Ben-Oni, así le llaman, ¿no? Ben-Oni. ¿Qué quiere decir Ben-Oni? Ben-Oni quiere decir el hijo de mi dolor, ¿no? El hijo de mi sufrimiento, ¿no? Y aquí podemos tener dos interpretaciones de este nombre, ¿no? ¿Qué significa que este niño se llame el hijo del sufrimiento? Bueno, primero puede significar, efectivamente, pues que es un hijo ¿cómo se llama? Que es dado a luz con dolor, ¿no? Y podría interpretarse ese nombre como una desgracia, ¿no? Ben-Oni, una desgracia, ¿no? El hijo del dolor, del sufrimiento, porque este hijo me llevó a la muerte, ¿no? Eso se podría interpretar, ¿no? Ben-Oni, el hijo del dolor, del sufrimiento, ¿no? Este último hijo es del dolor y del sufrimiento, ¿no? Ese podría ser una interpretación, ¿no?
Y sería una interpretación un poco catastrófica, ¿no? Porque entonces significaría que el último hijo es el hijo de la destrucción, ¿no? Que este es el hijo que acaba con todo, ¿no? Que destruye todo, la esperanza, ¿no? Y por eso Jacob le va a cambiar el nombre, ¿no? A Benjamín, ¿no? Para decir, no, este hijo no es el hijo del dolor, ¿no? Sino es otra cosa, ¿no? Es un hijo de la bendición, ¿no? De la fortuna, ¿no? Pero curiosamente podríamos interpretarlo desde otro punto de vista. Sí, Ben-Oni significaría el hijo de mi dolor, ¿no? Como la desgracia, ¿no? Pero puede tener un significado positivo, ¿no? Porque el hijo de mi dolor no significa solamente algo catastrófico, ¿no? El hijo de mi dolor porque me morí, ¿no? Sino también puede significar el hijo de mi dolor o el hijo de mi sufrimiento, porque querría decir, ¿verdad?, desde un punto de vista positivo, que aunque ella se está muriendo, que aunque ella está desapareciendo porque Raquel está falleciendo en ese momento, ¿no?, ella está dejando en medio de su fatiga, de su dolor, está dejando una esperanza, ¿no? Porque un hijo es una esperanza, ¿no? Un hijo es un símbolo del futuro, ¿no? Yo desaparezco, pero yo dejo un futuro. Quiere decir que yo no me quedo aquí perdida en el dolor, ¿no? Sino hay un futuro. Y esta podría ser una lectura positiva de este hijo, ¿no? Entonces tú te llamarás Ben-Oni, significa tú eres el hijo del sufrimiento. Porque aún en el dolor, aún en el sufrimiento, aún en la muerte, hay un futuro. Tú eres ese futuro. Y esta es una interpretación muy, muy positiva de esto, ¿no? Porque más que verlo como algo catastrófico, más que ver el nacimiento de Ben-Oni como la destrucción, ¿no? Como el acabose de todo, ¿no? Sería como el hijo de cómo en medio del dolor hay un futuro. Ben-Oni. Una visión positiva del dolor. No porque llega el dolor de la muerte significa que se acaba todo. Al contrario. Aunque hay dolor, aunque hay tristeza, aunque hay muerte, hay un futuro. Hay un futuro. Ben-Oni, el hijo de mi dolor. En mi dolor hay un hijo, hay un futuro. Como una chispa de luz en medio de la tiniebla. Este niño se convertirá en una chispa de luz en medio de la tiniebla. No porque hay dolor, porque se murió Raquel, significa que se acabó todo, no. Hay un futuro, el hijo del dolor. Y entonces sería la invitación para que nosotros descubriéramos cómo a veces en medio del dolor, pues siempre hay una chispa de luz, ¿no? A veces nos gusta quedarnos nada más con el dolor, ¿no? Y nunca vemos lo que hay de futuro, ¿no? Pero a veces hay un futuro por delante, pero a veces nosotros nos quedamos en el dolor. Tendríamos que descubrir todos en primer lugar nuestro Ben-Oni, ¿no? Ben-Oni, nuestro hijo del sufrimiento. En todo dolor y en todo sufrimiento en la vida, siempre hay un futuro. En todo dolor de la vida siempre hay algo esperanzador, siempre. Si abrimos los ojos, podemos ser fatalistas y decir nuestra vida es un asco, ¿no? Nuestra vida está llena de tristezas, nuestra vida no vale la pena, nuestra vida es un derrotismo total. O podríamos abrir los ojos y decir, ¿cuál es el hijo de mi sufrimiento, no? No hijo físico, ¿verdad? De que da luz, no. ¿Cuál es la luz que puede llenarme de esperanza en medio del sufrimiento? ¿Cuál es esa luz? Siempre hay una luz, ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien, ¿verdad?, dice, pues es que murió un hijo, por ejemplo, para una mamá, ¿no? Se murió mi hijo. Y puede quedarse en el dolor y decir, ya se murió mi hijo, es un desastre, ¿verdad? Mi vida no vale la pena. Puede quedarse en su dolor y hay gente que vive toda la vida de luto, ¿no? Porque se murió su hijo, ¿no? Pero a lo mejor tiene un Ben-Oni, ¿no? Un hijo del sufrimiento, hay una esperanza después, ¿no? Hay cosas que puede hacer en su vida, ¿no? Bueno, a veces tiene otros hijos, ¿no? Pues todos esos hijos que le quedan son su luz en la tiniebla, ¿no? Perdí un hijo y me duele, claro, no digo que no sea doloroso, claro, pero tengo una esperanza, no es que mi vida ya se acabó, tengo otros hijos. O que esos hijos no valen, que esos hijos no los di a luz, o que ¿por qué no valen, no? Hay mamás que se pueden encerrar en su dolor y decir, esos hijos no los toman en cuenta, ¿no? Porque prefieren sumirse en la oscuridad que ver la luz de los otros hijos, ¿no? O a lo mejor sí, no tiene otros hijos, puede suceder, ¿no? Era su único hijo y se le murió, pero puede tener una esperanza, ¿no? Puede tener una esperanza y decir, no, pero aunque se murió mi hijo, pero tengo otras luces, hay otras luces. Puedo empezar a valorar mi vida desde otro punto de vista, puedo hacer ahora estas cosas, yo qué sé, podemos ver una esperanza. El problema es que a veces nos quedamos en el dolor, en el luto, en la tristeza y no vemos más allá. El llamarle a este hijo Ben-Oni puede significar, aún en la muerte hay un futuro. Aún en la muerte, en la oscuridad de la muerte, hay una esperanza,
Hay una chispa que resplandece para tener un futuro por delante, un porvenir que nos espera a nosotros. Ben Oni. Todos tenemos un Ben Oni. Pero a veces nos duele tanto el dolor, la tristeza, la angustia, que no vemos más allá. Nos quedamos atrapados en nuestro dolor, nos quedamos atrapados en nuestra tristeza y no vemos la esperanza que Dios nos regala. Siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Nadie puede decir, no es cierto, es que fue una desgracia y nunca había una esperanza. Siempre hay una esperanza y podemos seguir adelante. Yo puedo quedarme con la muerte o con el Ben Oni, con el sufrimiento, con el hijo del sufrimiento, con la luz en medio del dolor. Sin embargo, Jacob da un paso más, porque dice que le cambió el nombre y dijo, no que se llame Ben Oni, sino que se llame Benjamín. Y Benjamín quiere decir el hijo de la diestra, ¿no? De la derecha, ¿no? El hijo de la fortuna, el hijo de la bendición. Y esto es un paso más, porque si Raquel dice este es el hijo del sufrimiento, es decir, en medio del dolor hay una luz, Benjamín da un paso más. Este hijo no solamente es una luz en medio de la tiniebla, este hijo es una bendición, es una totalidad. Vean cómo el Ben Oni cambia a Benjamín. El futuro que sale del dolor se transforma en la fortuna plena, la bendición total. Benjamín. Hay una bendición de fondo. No solamente consiste en ver la luz que sale de las tinieblas, sino en descubrir que no solo es una luz en las tinieblas, sino que es una lumbrera que desaparece toda tiniebla. Todo es bendición, todo es bendición, todo vive lleno de alegría y de bendición. No hay que esperar otra cosa, ¿no? En el fondo, ¿qué significa Benjamín? Pues que este niño condensa todo, ¿no? O sea, Ben Oni significaría cómo en el dolor hay un futuro, ¿no? Benjamín significaría vamos a hacer a un lado el dolor y solamente vamos a ver lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Este niño representa el amor que yo siento por Raquel, diría Jacob. Este niño es el símbolo, no solamente es una luz en medio de la muerte de mi esposa. Este niño no solamente es una luz, es el amor por mi esposa. Y Benjamín entonces ya no deja de ser una luz para ser una luminaria, porque Benjamín representa todo el amor que siente Jacob por su esposa. Va más allá del dolor y se queda con la alegría y la bendición. Deja al lado la muerte de su esposa y solamente ve la alegría y el amor que siente por su esposa. Cada vez que ve a Benjamín va a ver el grande amor que siente por Raquel. Un amor que no ha muerto, no porque ya se murió Raquel, se acabó el amor, no, el amor sigue vivo. ¿Y cómo sé que el amor sigue vivo? Porque veo a Benjamín. Benjamín es el signo del amor por mi esposa, el amor que se sigue prolongando más allá de cualquier dolor, más allá de cualquier muerte. Benjamín es el símbolo del amor perfecto, porque ese niño representa el amor, un amor que vence cualquier dolor, un amor que vence la muerte. Benjamín. No voy a estar viendo la muerte de mi esposa, no voy a estar viendo el dolor de mi esposa, estoy viendo el amor que siento por ella. Y eso es lo que vale la pena. Benjamín, ¿no? Ese es un paso más aún, porque si el primer paso era descubrir cómo en medio del dolor hay una luz, Ben Oni, Jacob dice, no, yo no voy a quedarme con que este hijo es el futuro en medio del dolor, ¿no? Él deja atrás el dolor, deja al lado la muerte y dice, este niño es la prueba fehaciente del amor que siento por ella. Y este hijo es el amor. Y solamente va a haber cosas buenas, solamente va a haber cosas positivas. Dice el cardenal Ravasi, ¿verdad? Gianfranco Ravasi, cuando comenta este pasaje, él dice, Benjamín es el testimonio de la gran victoria, es el amor, un amor como la roca contra la que se estrella el furor de las grandes aguas. Las pruebas de la historia, las angustiosas cotidianas, las catástrofes excepcionales, la muerte misma, no logran apartar a Jacob de Raquel, como atestigua esta criatura llamado Benjamín. Podrán venir las olas de la muerte, podrán venir las olas de la tristeza, podrán venir las olas de la destrucción, dice, pero esas aguas, por más fuertes que parezcan, ¿verdad? Porque la muerte parece fortísima, ¿no? La desgracia parece enorme, ¿verdad? El dolor parece gigantesco, dice, esas aguas que se arrojan se estrellan contra la roca que se llama Benjamín, porque Jacob dejará de ver la muerte para ver solamente el amor. Jacob no va a ver la muerte, va a ver el amor
que siente y sentirá siempre por su esposa Raquel cuando vea a Benjamín. No es que va a ver a Benjamín y va a decir, pero ¿para qué dio a luz a este chamaco, verdad? Mejor se hubiera quedado viva ella. No lo ve como una maldición. No lo ve ni siquiera como una esperanza. Bueno, se murió mi esposa, pero pues me dejó algo. No. Cuando ve a Benjamín dice, yo amo a mi esposa. Yo la amo. Y Benjamín es el símbolo de mi más grande amor. Y ni el dolor, ni la tristeza, ni la muerte me harán daño, porque Benjamín es el signo más grande del amor que tengo por ella. No hay más. Podrá venir la muerte, no le hago caso. Primero está el amor que siento por ella. Y quiere decir que entonces todos iremos invitados a ver cuál es nuestro Benjamín en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos gusta ver la desgracia, el dolor, la tristeza, y no vemos el amor, y no vemos la vida, y no vemos la esperanza, y no vemos tantas cosas porque nos quedamos con cosas superficiales? Nos encanta regodearnos en el dolor, nos encanta regodearnos en la tristeza, pero nunca vemos a Benjamín. Hay muy pocos que llegan a Benjamín, ¿no? Porque les gusta mejor ver su desgracia. Ay, se murió tal persona. Ay, me salió mal esto. Ay, fracasé aquí. Ay, no me salió aquello. Y nada más nos gusta ver puras desgracias, pero no vemos las cosas buenas de la vida. No vemos lo que hay detrás de todo. El empeño que le puse, la dedicación que hizo, el amor que siento por tal persona. Nada más vemos cosas negativas, pero no vemos el amor. Benjamín es la invitación para que veamos siempre el amor y las cosas positivas de la vida, no lo negativo. Llamarlo Benjamín significa yo estoy invitado a ver las cosas buenas de la vida y dejar al lado las cosas negativas. Eso es Benjamín. La pregunta sería, ¿y yo seré capaz de ver a Benjamín en mi vida? ¿Seré capaz de descubrir el Benjamín? O sea, puras cosas positivas en medio de mi dolor, en medio de mi desgracia, en medio de mi tragedia. ¿Podré descubrir el Benjamín que está ahí? ¿O preferiré siempre vivir triste? ¿Preferiré siempre ver todo con amargura? ¿Preferiré ver todo con el luto, ¿no? Con la desgracia? ¿O veré al Benjamín? La verdadera vida de la fe va siempre para encontrar a Benjamín, a la bendición, a la transformación de nuestra vida. Y al final dice el texto, ¿verdad?, que construyó una estela, igual, ¿no?, otra piedra, ¿no?, en honor a Raquel. Claro, es su esposa favorita, la esposa que más ha amado, y pone un monumento en su honor. Y finalmente, ¿verdad?, para no hacer cardíaco el asunto, ¿verdad?, vamos a ver en la última parte del capítulo, ¿no?, los últimos versículos, del versículo 27 al 29, con el que podríamos decir que casi se está cerrando el ciclo de Jacob, ¿no?, donde dice: Jacob llegó a donde estaba su padre Isaac, en Mambré o Kirat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió, y fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Entonces ahora llegamos al término de todo, porque si lo pensamos bien, Esaú, ¿verdad?, Jacob salió huyendo porque le robó la bendición, se peleó con Esaú, ya se reconciliaron los hermanos, pero si lo pensamos bien, faltaba la última parte, ¿no?, reconciliarse con su papá, ¿no?, porque lo engañó, ¿no?, finalmente lo engañó, ¿no?, se puso las pieles, ¿verdad?, le robó la bendición, y quedaba pendiente eso, ¿no? Y aquí nos narra cómo regresa con su padre, ¿no?, de manera muy breve, ¿no? No es que haga mucho el discurso ni nada, pero de manera muy breve y hermoso, ¿no? Se encuentra Jacob con su padre Isaac. Se encuentra. El último, digamos que el último, ¿qué sería? Como el último cabo por atar, ¿no? Finalmente llega y se encuentra con su padre, ¿no?, ya anciano, ¿no? Y entonces regresa a la casa paterna, de donde huyó. Fíjense cómo todo va de regreso, ¿no? Todo empezó en la casa paterna, huyó, llegó a Betel, le prometió a Dios, se fue, hizo su aventura, ¿verdad?, todo lo que le pasó. Regresó a Betel, se consagró a Dios. Y último paso, ¿cuál era? Regresar a la casa de su padre. Y claro, tenía que regresar a la casa del padre, porque si Jacob es el heredero de las promesas, ¿en dónde tiene que estar Jacob? En la casa de su padre, Isaac, que a su vez fue la casa de ¿quién? De Abraham, donde todo comenzó. Tiene que regresar para cumplir las promesas. Vean cómo todo se vuelve a cumplir.
se cierra el ciclo de Jacob, ya regresó a la casa del padre, las promesas se van a cumplir en él como Dios le había dicho, y vive en la casa de su padre. Y ahí está con Isaac. Y nos narra obviamente la muerte de Isaac. Y curiosamente dice, ¿no? Isaac expiró, murió, fue a reunirse con su pueblo, dice, anciano y lleno de días. Anciano, por lo tanto, anciano, ¿verdad? Es un signo de que ha vivido toda la vida, ¿no? No murió jovencito, sino murió anciano. Recordemos que en el libro del Génesis, morir anciano significa morir, ¿verdad?, lleno de vida, ¿no? Hoy en día un anciano es alguien que estorba, ¿no? Pero en aquel tiempo un anciano significa alguien sabio, ¿no? Alguien que maduró en la vida. Entonces, anciano significa alguien sabio, alguien que ha madurado en la vida, ¿no? Y dice, y lleno de días. ¿Qué quiere decir lleno de días? Lleno de días quiere decir que la imagen sería como que una persona se llenó de días, o sea, se llenó de vida, de vida, de vida. O sea, es alguien que se quedó lleno, se quedó saciado de vida. O sea, se murió, como diciendo, se murió no porque ya le tocaba morirse, o se murió porque lo agarró de repente la muerte, no. Lleno de vida significa murió porque ya estaba tan lleno de vida que pues se tenía que morir, como diciendo, ya no aguanto tanta vida, me morí, ¿no? Algo así, ¿no? Que en el pensamiento de la Biblia, ¿qué significaría? Que es alguien que murió no por pecado, no por violencia, no, murió porque estaba tan lleno de vida que ya no soportó tanta vida que se murió. Y es un símbolo de bendición. ¿Eso quiere decir eso? Se murió lleno de días significa se murió bendecido por Dios. Vivió todo lo que tenía que vivir. Bueno, tan vivió todo lo que tenía que vivir que vio a su hijo Jacob de regreso, ¿no? Por eso murió lleno de días. Cumplió con todo, ¿no? La única deuda que quedaba pendiente era ver a su hijo de regreso, y lo vio de regreso. Murió lleno de días. No necesitaba nada. Se cumplió todo. Todo. Y entonces muere, y dice el texto, ¿no? Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Y ahí termina, ¿no? Termina el capítulo 35 y en el fondo termina, bueno, todo el ciclo de Jacob en cierto sentido, ¿no? Y fíjense, es muy importante porque dice que lo enterraron los dos juntos, o sea, de nuevo los hermanos que ya se habían reconciliado regresan para que juntos le den sepultura a su padre, ¿no? Le den sepultura a su padre, ¿no? Los dos hermanos. Y además, recordemos, ¿no? En el capítulo 27 que había dicho Esaú, cuando muera mi padre, ¿verdad? Me las vas a pagar. La promesa de la venganza, ¿no? Me la vas a pagar cuando muera mi padre. Pero ahí están los dos hermanos que ya se habían reconciliado, viendo a su padre que había muerto, y no hubo venganza. Entonces se saldó la deuda, ya no. Lo que había prometido Esaú no lo cumplió. No solo porque ya se había reconciliado, sino que en el mismo día que se murió su padre, Esaú no tomó venganza. Por lo tanto, si no tomó venganza, ¿qué significa? Que ya no hay más círculo de violencia, ¿no? Y entonces, después de los funerales, pues se vuelven a separar definitivamente Isaac y Esaú. Esaú se vuelve a su lugar, Isaac se queda ahí porque es el heredero de las promesas. En el fondo es como si Esaú le dijera, tú te quedas con la tierra prometida, punto, se acabó. Y luego sigue el capítulo 36, que no vamos a leer aquí, ¿verdad? Porque es toda una genealogía de los hijos de Esaú y de la genealogía de Jacob, ¿no? Que en el fondo, ¿qué significa? Bueno, pues toda la descendencia de los patriarcas, ¿no? Y cómo, ¿verdad? Finalmente se van cumpliendo todas las promesas de Dios, ¿no? Y entonces ahí concluiría, podríamos decir que ahí concluye el Génesis, ¿no? Ya se reconciliaron los hermanos, con el papá no hubo venganza, se acabó todo, ¿no? Podríamos decir que ahí se acabó todo. Pero no es así, ¿no? Porque después de eso empieza el capítulo 37 ahora con la llamada historia de José, ¿no? Lo que llamaríamos nosotros el ciclo de José, el ciclo de José, que va a ser el último ciclo con el que concluye el libro del Génesis, ¿no? Pero pues ya está acabando el tiempo, ¿verdad? Y no podemos ahorita empezar el ciclo de José, entonces vamos a concluir nuestra clase por el día de hoy aquí, ¿verdad? Para no empezar con un tema y dejarlo incompleto. Y la próxima semana, Dios mediante, pues empezaremos a hablar sobre el ciclo de José, ¿no? Primeramente, cuáles son las características de este ciclo, ¿no? Que son muy importantes. Y luego empezaremos a analizar algunos elementos, ¿verdad? De este relato que es extraordinario, ¿verdad? Y que da muchas luces porque complementa todo lo de los hermanos, ¿no? El problema de los hermanos que aparentemente se solucionó va a llegar a la plenitud con el ciclo de José, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver nosotros a partir de la próxima semana. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este momento, en esta noche. Te pedimos para que nos ilumines y nos ayudes a conocer cada día más tu palabra. Y para que siempre reconozcamos que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las tribulaciones que vamos viviendo, siempre hay un Benjamín, siempre hay una esperanza, siempre hay algo bello. Porque nuestra vida es maravillosa si la sabemos descubrir, y porque tú, sobre todo, nunca nos dejas de lado, sino nos vas acompañando y vas poniendo estos signos para transformar nuestra vida. Ayúdanos a vencer todo este tipo de fatalismos y a dejarnos iluminar por tu bendición y por tu vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche y Dios mediante nos vemos la próxima semana.